Bueno, bienvenidos a la actividad académica del Comité de Estudios Médicos. Hoy tenemos ejercicio en el manejo del dolor del equipo de medicina deportiva y fisioterapia a cargo del doctor Daniel Restrepo, que nos ilustrará en este tema. Muy buenas tardes a todos. Hace ya algunos meses, al final de una reunión académica, eh, estuvimos conversando sobre algunas, podríamos llamar imprecisiones que se tienen sobre los conceptos de el ejercicio, la actividad física. ¿Cómo? Y la IPS, hace cerca de 5 años ya, empezamos a trabajar un equipo muy pequeño. Cuando los internistas o el nutricionista, el doctor Osvaldo, tenía alguna duda, alguna pregunta, era muy fácil que caminara 20 pasos, nos tocaban la puerta en medicina deportiva y la comunicación era mucho más fácil. En un equipo tan grande como estamos en este momento, se puede volver un poquitico más difícil la comunicación. Y los pacientes que estamos atendiendo en este momento, la gran mayoría tienen dolor. El ejercicio, cuando uno se pone a revisar la bibliografía, las recomendaciones, el manejo, los protocolos de manejo de casi todas las enfermedades crónicas, ahí aparece el ejercicio. Pero específicamente en el manejo del dolor, no es tanto lo que se converse de él. Y en el 5.º piso, fisioterapia y medicina deportiva, trabajamos mucho por ayudarle a los pacientes a mejorar su calidad de vida, disminuyendo el dolor. El dolor hace parte de lo que terminamos evaluando en la clinimetría y es indispensable para mejorar los resultados clínicos, poder tener los conceptos claros de cómo, por qué el ejercicio puede ayudarnos en este tipo de intervenciones. Hace un mes le pedí el favor a la jefe que nos acompañaran aquí también durante toda la charla, durante toda la tarde, nutrición y fisioterapia, porque tengo claro que para este tipo de pacientes tan complejos necesitamos un manejo multidisciplinario. Yo empecé indirectamente a prepararme para esta charla hace más o menos 7 años, porque como parte de las reuniones académicas que tenemos en el posgrado de Medicina aplicada a la actividad física y al deporte, la Universidad de Antioquia, fue uno de los temas que yo quise abordar como residente. En ese momento no pude terminar la charla porque por lo complejo del tema la terminé subdividiendo en 3 conferencias diferentes. Una para hablar de la neurofisiología normal, otra para hablar de la neurofisiología del dolor y otra para hablar del ejercicio para el manejo de esa patología del dolor. Y me falta un detalle muy grande que es la experiencia. Y este poco más de un año de atender pacientes todos los días con dolor me ha aportado mucho para poder simplificar todo lo que vamos a hablar hoy, no en 3 charlas, sino en una sola. El dolor ha cambiado su definición a lo largo de los años. Cuando yo era un interno, por allá en el año 2005, la definición era mucho más sencilla. Era experiencia subjetiva, desagradable, relacionada con un daño potencial o real de algún tejido u órgano. En este momento, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor describe el dolor como una sensación subjetiva que es sensorial y es emocional. Ese cognitivo lo adicioné, por eso está entre paréntesis, que es desagradable y es asociada o parecida
a un daño tisular potencial o real. Es necesario hablar de este parecido porque ya el dolor no simplemente es nociceptivo y neuropático. Hay también un dolor que es el nociplástico. La plasticidad de la interpretación de los impulsos eléctricos en el cerebro puede generar que la persona sienta dolor así el organismo esté aparentemente sano. Ejemplo, fibromialgia. Hay 6 detalles claves, según la IASC, sobre el dolor. Dicen que siempre es una experiencia personal. No es lo mismo dolor que nocicepción y se aprende a través de la experiencia de la vida. Debe respetarse lo que está diciendo el paciente, así nosotros no consideremos lo que él está describiendo como dolor, debe respetarse su subjetividad. El dolor cumple una función adaptativa, pero en ocasiones puede tener efectos adversos sobre la funcionalidad del paciente. Y esta es nueva, esta sexta nota clave, es una edición que se hizo en la última revisión, si no estoy mal, es de 2022, sobre las definiciones del dolor. La incapacidad de comunicarse no niega la posibilidad de experimentar dolor. Para poder incluir aquí niños, para poder incluir ancianos que ya tienen discapacidad para comunicarse, para poder incluir personas con discapacidad o animales, es necesario tener en cuenta que esa incapacidad no nos excluye el dolor. Quise ampliar un poquito la visión de lo que vamos a conversar hoy, para hablar no solamente de enfermedades reumatológicas, sino dolor en general, porque me parecieron alarmantes estas cifras. El dolor crónico afecta cerca del 20% de la población mundial. O sea, 1 de cada 5 personas con dolor crónico es para mí una cifra alarmante. El dolor es considerado tanto un síntoma como una enfermedad primaria y puede terminar generando enfermedades secundarias como la depresión. No es necesario que haya un estímulo nociceptivo fuerte para que la persona tenga un dolor fuerte. No necesariamente hay una relación directa entre la energía física que está aportando información a una neurona y la intensidad que está percibiendo el paciente. De hecho, lo que normalmente percibimos como sensibilidad, tacto, temperatura, puede terminar siendo doloroso si se pasa un umbral, y ese umbral es individual. Teóricamente, la sensación dolorosa motiva a evitar las situaciones que están generando el dolor. Los nociceptores son los receptores que median la sensación que nos avisa del daño potencial o real. El doctor Sherrington en 1905 fue el primero que habló de nociceptores. Él se ganó un premio Nobel en 1926 por sus estudios en neurología. Noci viene de noxa, un estímulo dañino, y cepción, percibir o sentir. Teóricamente, los nociceptores están clasificados como los receptores de sensibilidad que tenemos en periferia, mecánicos, térmicos y químicos. Y algunos hablan de receptores polimodales. Y algunos cuestionan la existencia de esos receptores polimodales porque dice que los nociceptores son todos iguales y que la diferencia entre uno y otro es simplemente la profundidad y el tejido en el que están. Entonces, al decir esto, de hecho está cuestionando la existencia de todos los demás. Que no haya un nociceptor mecánico especializado, un nociceptor térmico especializado, un nociceptor químico especializado, sino que todos son polimodales y dependen del tejido en el que están, terminan haciendo uno u otro efecto. Me parece muy coherente esta visión porque los nociceptores son terminales nerviosas libres, que lo que hacen constantemente es sensar el microambiente en el que están. Y en ese microambiente, cuando hay un daño tisular, se pueden liberar este montón de sustancias, bradiquinina, histamina, factor de necrosis, perdón, factor de crecimiento neural, serotonina, prostaglandina, ATP,
o moléculas de átomos de hidrógeno. El nociceptor, la terminal libre, percibe todas esas sustancias y lleva una despolarización hacia la médula. No llega necesariamente hasta la médula antes de, por otras acciones, terminar haciendo liberación de sustancia P y activando las inflamatorias o liberando proteína relacionada con el gen de calcitonina y sustancia P y teniendo un efecto vasoactivo. Esta es una imagen que trata de simplificar la artritis reumatoidea, que es imposible de simplificar. Es de verdad una enfermedad bastante compleja y vemos un montón de células inmunológicas liberando un montón de sustancias inmunológicas que terminan alterando, afectando el espacio extracelular. En los cuadritos rojos vemos blancos terapéuticos de los diferentes medicamentos que existen para buscar controlar este proceso inflamatorio tan grande que se da en la artritis reumatoidea. Todo ese microambiente que no solamente aparece en la artritis, sino en muchas enfermedades inflamatorias, que puede venir de cualquiera de estas células que vemos a la izquierda, nos terminan liberando este montón de citoquinas que actúan sobre un receptor específico del nociceptor que está a la derecha. Cualquiera de esos receptores que se vea alterado puede estimular la apertura, facilitar la sensibilidad de canales de sodio y canales tipo TRP. Y al estimular estos hacen que la célula, que el nociceptor se estimule y se abra mucho más fácil. Los TRP son una familia grandísima. En seres humanos hay descritos 28, clasificados en estas 6 subfamilias: TRPA, TRPC, TRPM, todos esos. Muy interesante el TRPB, el receptor de valinoide. A los que nos gusta esta vaina, sabemos que aquí está la capsaicina. Y la capsaicina tiene un efecto muy bonito sobre los receptores TRPV1, que cuando nos gusta el picante y comemos picante y comemos picante, el cuerpo se siente agredido por ese picante y dice, ¿está señalando algo ahí? ¿Pregunta? No. Gracias. Gracias. Por favor, sigan haciendo ese tipo de cosas. El picante, la capsaicina, hace que los receptores TRPV1 se quiten de la membrana. Hay una regulación negativa cuando estamos consumiendo mucha capsaicina. El cuerpo trata de protegerse de ese, entre comillas, veneno. Entonces empieza a quitar receptores TRPV1 de la membrana. Y a los que nos gusta el picante, indirectamente sentimos menos dolor gracias a esa introspección de esos receptores. Y hay cremas que hacen con capsaicina precisamente buscando la introspección de esos receptores. Por ejemplo, el parche león. Precisamente pensando en eso me puse a revisar bibliografía y resulta que en el dolor puede darse el efecto contrario. Y en lugar de hacer una disminución de la cantidad de receptores TRPV1 que hay en membrana, hay una regulación positiva tratando de proteger más el cuerpo. Entonces se llevan más receptores canales TRPV o los diferentes de la superfamilia. Los diferentes TRP terminan aumentando su número en membrana. Entonces la célula se vuelve mucho más fácil de despolarizar. Hay cerca de un 24% de nociceptores que están ahí parchados sin hacer nada. Son nociceptores insensibles. Se la están ganando de ojo, no están trabajando. A menos que haya una noxa. Y si hay una noxa, esos se sensibilizan por medio de la inflamación, se vuelven más sensibles y empiezan a manifestar más dolor. Entonces, cuando tenemos una lesión, una noxa pequeñita de cualquier tipo, de este tamaño, como está en el circulito A, va a haber un proceso inflamatorio alrededor.
y vamos a tener una hipersensibilidad en esta zona que está un poco más oscura, como la ve. Y vamos a tener una hiperalgesia primaria. Pero a veces es tan grande la sensibilización de los nociceptores que podemos tener una hiperalgesia secundaria en una zona mucho más grande que ni siquiera está inflamada o que ni siquiera está relacionada directamente con la anatomía de la zona donde inicialmente estaba la noxa. Después de recibir la percepción de la noxa, ese impulso eléctrico, esa despolarización, se puede transmitir por diferentes cuerpos neuronales. Principalmente se transmiten por células A delta y por células C. Pero dependiendo de la estructura donde esté, hay diferentes nociceptores que pueden terminar transmitiendo el impulso. Es claro que hay unos más lentos y hay otros más rápidos. Y hay dolores que son agudos y hay dolores que son sordos. Una cosa que aprovechamos mucho en deporte y en terapia física es precisamente la velocidad de transmisión de estos impulsos nerviosos. Los dolores, sobre todo los crónicos, se transmiten por neuronas tipo C, que son un poco más lentas. La temperatura, el frío, el calor, normalmente se transmite por vías un poco más rápidas. El uso de temperatura engaña al cuerpo y ocupa las diferentes estructuras para estar sintiendo frío en lugar de dolor, para estar sintiendo calor en lugar de dolor. Además de que tienen muchas otras ventajas, muchos otros beneficios. De hecho, una de las revisiones que yo hice en el posgrado fue sobre crioterapia y hablé cerca de 1 hora solamente de beneficios del hielo en el manejo del dolor. Y es un tema bastante bonito y bastante interesante. Después de que la neurona llega a el ganglio dorsal y que llega a médula, podemos seguir teniendo sensibilización al dolor. Cuando la neurona de primer orden hace liberación de diferentes histoquinas dentro de la médula, termina activando astrocitos, células T, las células de la microglia y los oligodendrocitos que terminan liberando más citoquinas inflamatorias que hacen una sensibilización similar a la que describimos anteriormente, hacia atrás y hacia adelante. Entonces, tengo dolor y cada vez me vuelvo más y más y más sensible al dolor. Tanto que esa regulación hacia abajo puede terminar por medio de la proteína relacionada con el gen de la calcitonina, haciendo que tengamos más inflamación aún y tengamos vasodilatación y diferentes respuestas en los tejidos periféricos. Hoy específicamente es muy interesante la C. ¿Por qué? Porque en células dérmicas podemos terminar por medio del estímulo de esta proteína, haciendo que se libere interleuquina 23, que termina activando linfocitos T ayudadores 17, que terminan liberando interleuquina 17, que es muy interesante y muy activa en la artritis reumatoidea. En médula espinal, todas las neuronas tienen unos marcadores celulares muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista de investigación y de preparación de posibles agentes terapéuticos. A la izquierda vemos humanos, a la derecha vemos ratones. Son similares, pero no son exactamente iguales. Los ratones, por ejemplo, no tienen la misma relación de células TRP, calca, P2, RX3. Al tener menor cantidad de estas células, no podemos extrapolar del todo lo que encontremos en los ratoncitos, en las investigaciones con ratoncitos, a la terapia que se puede hacer con humanos. Siguen siendo muy útiles para entender cómo funciona la fisiología, pero nos quedamos corticos al investigar solo en animalitos. Una cosa muy interesante en ratones, que no podemos del todo extrapolar a humanos, es que cuando hay neuropatías, el potencial de reposo y el potencial de acción se terminan subiendo, como aparecieron esta nueva línea azul,
y esta línea verde intermitente, esa punteada. Significa esto que la membrana se hace mucho más fácil de despolarizar, que además de eso puede tener unos disparos automáticos y la persona puede terminar con hiperalgesia, con alodinia y con toda esta sensibilidad exagerada que vemos a veces en los pacientes. Los nociceptores están prácticamente en toda parte. Los identificamos mucho en la piel, en las articulaciones, pero tejido digestivo y tejido respiratorio también tienen mucho. Y cada uno de esos tejidos tiene diferentes modos de activar los nociceptores. Los dolores es muy raro que sean unimodales, que el dolor sea solamente por una causa. Normalmente tienen 2, 3, 4 causas. Y a veces los dolores no son exclusivos de un órgano. Lo han mencionado los reumatólogos cada que están dirigiendo la conversación, que cuando hay un dolor articular es muy difícil decir el dolor es de la articulación, porque encontramos factor de la articulación, encontramos que también hay sinovitis, encontramos que también hay entesitis, que también hay una tendinitis. Y separar los dolores es casi imposible. Simplemente encontramos el paciente que tiene dolor en esta estructura. Y eso es algo que fisiológicamente se llama divergencia periférica. Múltiples estructuras pueden generar dolores que terminan llegando a la médula espinal y haciendo una convergencia ya. De hecho, este montón de factores nunca es relativo. En medicina es difícil generalizar, pero de hecho esa es la explicación también que se da para los dolores referidos. Porque un dolor de una colelitiasis puede sentirse en el hombre, precisamente por esa convergencia que se da sobre la médula. Mucha información llegando al mismo punto. Pero localizado, por ejemplo, cuando te haces una cortadita, ahí la noxa es muy específica y vos lográs identificar muy bien de dónde viene. Exacto. O al aplicar una inyección que son noxas muy específicas. Pero cuando son noxas patológicas, como en el caso de los pacientes reumatológicos, pueden ser mal localizados a veces los dolores. Y todos esos vienen de afuera en una divergencia muy grande, pero en el momento en que llegan ya al ganglio dorsal, al cuerno posterior de los cordones pues de la médula y están llegando al tracto espinotalámico, tienen un camino muy bien dirigido, mm, todavía en estudio, pero es muy convergente ya a nivel central. Esta imagen nos muestra los cambios del CIE-10 al CIE-11. El CIE-11 nos clasifica el dolor crónico en 6 tipos, que son los que están aquí a mano izquierda. Dolor relacionado con cáncer y 5 dolores que serían dolor crónico no oncológico. Posquirúrgico, neuropático, subdividido en otro montón. Dolor de cabeza crónico, dolor visceral crónico, dolor musculoesquelético crónico. Como siempre, en músculo esquelético nos vamos a seguir quejando, y no solamente en músculo esquelético, en dolor, nos vamos a seguir quejando que no es lo suficientemente específico esta clasificación, que hay muchos dolores que se nos quedan por fuera del CIE-11. Seguimos trabajando con el CIE-10, quién sabe cuándo vamos a llegar al 11, probablemente cuando ya esté saliendo el 12. Pero por ahora sabemos que hay cosas, por ejemplo, las condiciones dolorosas superpuestas crónicas que se nos salen de esta clasificación. Ejemplo de estas condiciones: fibromialgia, síndrome del intestino irritable, vulvodynia, fatiga crónica, cistitis intersticial, un montón que se nos quedan por fuera de la clasificación y que son multicausales. El dolor es una percepción multidimensional
que la podemos desde este punto de vista clasificar en 3 niveles que están muy relacionados con la neurofisiología. Percepción somatosensorial. Es una percepción periférica desde el nociceptor hasta la médula y el efector que sería el músculo para hacer un reflejo de retirada. Afectivo motivacional, parte primitiva del cerebro reptil, incluso pedacitos del cerebro mamífero, y cognitivo evaluativo, que ya es corteza cerebral. Visto desde otro punto de vista, el dolor lo podemos clasificar como factores biológicos que estarían relacionados con los 3 anteriores, psicosociales, que son bastante intensos, como los comportamientos que tiene la persona con el dolor, el afrontamiento que le hace el dolor, la personalidad de la persona, la sensación que puede llegar a tener de minusvalía, y factores sociales como la red de apoyo que puede tener o la familia que tanto lo esté acompañando. Desde estos 2 primeros puntos de vista que hablamos de la neurofisiología, percepción, somatosensorial y afectivo motivacional, podemos tener respuestas muy similares en humanos y en mamíferos. En el momento de que tenemos una noxa, como tocar una superficie caliente o como la exposición a un plato caliente que ponen al ratoncito y le calientan la superficie en la que están parados, vamos a tener una respuesta de yo quito la mano de aquí porque me está doliendo. Y después de esa respuesta que es periférica, ya en cerebro reptil, cerebro mamífero, voy a tener una respuesta de buscar solucionar y buscar atender la lesión que pude haber tenido. Como me pongo una curita, como me pongo un apósito, trato de evitar el sangrado, sacudo la mano como estaba haciendo Laura, me chupo el dedo. ¿Cómo hacen los animalitos? Esconden la zona porreadita o incluso empiezan a lamerla para tratar de cuidarla. Y en el peor de los casos tratan de escaparse de la situación en la que están, que es una conducta que también es aprendida. Cuando plan A no funciona, entonces tengo plan B, tengo plan C. Si me pongo la curita y sigo sangrando, voy a buscar atención médica. Después de esto, la corteza cerebral es bastante complejo lo que pasa en corteza para percibir y atender los dolores. Están involucradas en esa respuesta todas esas estructuras que vemos a mano izquierda. Y todas estas. Las anteriores son más de corteza y esto es más de sistema límbico y de núcleos de la base. Se ve complejas y al mismo tiempo se ve sencilla la imagen. Son un montón de estructuras que funcionan en el cerebro al mismo tiempo para percibir el dolor y para tener respuestas al dolor. Que básicamente el dolor llega por médula, por cuerno dorsal, viene a la sustancia periacudiactral, a la sustancia gris periacueductal, pasa por el tálamo y desde el tálamo pasa a diferentes zonas que nos van dando las respuestas que vamos a tener al dolor. Importante la investigación de todas esas zonas porque terminan siendo blancos terapéuticos de los fármacos que se han investigado. Específicamente, cada uno de estas cositas que parece una resistencia es un receptor mu, o sea, receptores sobre los que los opioides podrían ayudar a bloquear el dolor en el cerebro. Estas 2 imágenes que hoy acabamos de ver las vamos a volver a ver más adelante. Después de pasar por cuerno dorsal, como les decía, subimos al núcleo parabraquial. Desde allá se dan respuestas autonómicas como cambios en la frecuencia respiratoria y la termorregulación en el momento en que sentimos algún dolor. Y cuando se ve lesionado el núcleo parabraquial, se pueden ver afectadas las respuestas en animales como autocuidarse en la lesión que ha sido lesionada. Se sugiere que aquí hay una función dual que estimula la recompensa o la aversión a las experiencias que estamos teniendo. Ya vamos a volver a hablar de recompensas y aversiones.
La amígdala, todos sabemos que tiene que ver con el sistema límbico y tiene que ver con emociones, pero es increíble el montón de intervenciones que hace en la sensibilidad al dolor. Tiene muchas neuronas nociceptivas que son principalmente inhibitorias. No sé si de pronto ustedes de fisiología básica recuerden algo diferente a que cuando se activan los suprarrenales y se liberan catecolaminas en la sangre, tenemos una respuesta de pelear o escapar. Eso es lo que entendemos todos. Hablando con una veterinaria en estos días me decía, pero es que son 3 Fs. Flight, fight, and freeze. Congelamiento. Ellos consideran que en el animal es normal que se congele en una situación de peligro, como ir caminando supuestamente en el bosque de noche, pero resulta que no está en el bosque, sino en una carretera y ver 2 luces grandísimas que lo están apuntando, ellos se congelan y desde el pensamiento de la fisiología veterinaria eso es considerado normal. Pero es que evolutivamente esos animalitos no se han dado cuenta que esas luces son algo, entre comillas, natural y que lo que tienen que hacer es correr, que es lo que normalmente un humano haría si está cruzando la calle y ve una luz. ¿Por qué algunas personas en situación de estrés se congelan? Porque hay un secuestro amigdaliano. Porque la amígdala no está funcionando bien, porque entonces al no funcionar bien, no actúan estas respuestas de correr o huir y la persona se termina congelando en lugar de aprovechar esta información cortical que permita concebir planes nocifensivos, planes de defensa ante el dolor o hacia el posible peligro. En otras palabras, se falla en la comprensión del contexto. Si el animalito no entiende que está en un contexto de una civilización humana muy avanzada, que hemos construido máquinas y que podemos alumbrar de noche, se deja atropellar del carro. E infortunadamente los pacientes que no logran comprender el contexto del dolor, se dejan atropellar del dolor y viven con dolor porque no tienen un adecuado aprendizaje de las señales que le está dando el cuerpo para que se cuiden de ese dolor. Cuando la amígdala funciona bien, el animal, entre comillas, aprende y mejora su habilidad de responder a los estímulos nocifensivos, contexto dependientes. Esto también está muy relacionado, estas fallas en asimilar el dolor, con la catastrofización. Cuando el paciente considera que lo que tiene es una catástrofe, el dolor va a ser mucho más difícil de manejar. Y las catástrofes, desde el punto de vista neurofisiológico, tienen que ver con el funcionamiento de todas estas estructuras. Y nos devolvemos a la amígdala. La cronificación del dolor, el aprendizaje asociativo, comparten mecanismos en la amígdala vasolateral. ¿Qué mejor ejemplo que mi hermano es menos inteligente que un hámster? El hámster, después de la primera electrocutada, aprendió que no podía coger el mofo. Los seres humanos a veces no somos inteligentes y no seguimos con tanta lógica el condicionamiento operativo. El tálamo es una región del cerebro que funciona como integrador y, entre comillas, vía de paso de toda la información que viene del tallo, que viene de la médula, para pasar a las diferentes partes de la corteza. Se podría decir que es un integrador sensitivo, como el cerebro es un integrador motor. Es muy interesante que cuando se hace una lesión quirúrgica del núcleo centromedial y después se hace un daño neural periférico,
los animalitos terminan evitando el desarrollo de la hiperalgesia. O sea, algo hay aquí en el aprendizaje del dolor que se puede terminar bloqueando. Los últimos meses, yo creo que mis amigos me han considerado muy cansón, porque a todos mis amigos de pregrado los he estado llamando a saludar y a preguntarles, hey, ¿vos te acordás en pregrado cuando estudiamos por allá en el año 2000, cuando estudiamos anatomía? ¿Te acordás que decían los libros de para qué sirve el libro el lóbulo de la ínsula? Ustedes se acuerdan de pronto. No sé ustedes cuándo hicieron pregrado. El lóbulo de la ínsula. ¿Qué pasa con esa memoria de hace 20 años? ¿Cómo? No, vea, qué envidia. Dividido en el cerebro. No, pues por lo menos cuando yo lo estudié, más por el lado de todo el sistema límbico, pero es que la ínsula es considerada parte de la corteza cerebral. Y eso yo lo recuerdo muy bien, porque cuando estudié por allá en el año 2000, me pareció interesante. Ve, hay 5 lóbulos en el cerebro: frontal, temporal, parietal, occipital y lóbulo de la ínsula. Lóbulo frontal, nos movemos, pensamos, razonamos. Lóbulo parietal, sentimos. Lóbulo temporal, escuchamos. Lóbulo occipital, vemos. Lóbulo de la ínsula está por allá al fondo. Y hay que separar aquí y separar aquí para poderlo ver. Incluso recuerdo una imagen de Netter que volví a ver en estos días de una especie de separación quirúrgica, de levantar el lóbulo parietal y bajar el temporal para ver el lóbulo de la ínsula allá abajo. Pero a todos los colegas que le he preguntado, pues como que tenemos el vacío. ¿Y el lóbulo de la ínsula para qué sirve? Incluso mi hermano es neurocirujano y me dijo que no recuerda una función específica del lóbulo de la ínsula. Pero en esta revisión resulta que la parte posterior del lóbulo de la ínsula se le han encontrado funciones sensitivo-discriminativas del dolor. Y el lóbulo anterior tiene funciones para el alivio del dolor. Y el lóbulo de la ínsula tiene unas funciones brutales porque se activa, lo han visto con estudios de neuroimagen, que es el lóbulo de la ínsula se activa cuando ves a otra persona teniendo dolor. Y es la única parte del cerebro que estimulándola puede reproducir un dolor periférico. O sea, en estos 20 años por lo menos desde que yo estudié medicina básica, hemos avanzado bastante en la comprensión del cerebro, a tal punto que podríamos decir, ve, aquí esto se estimula cuando alguien más está teniendo dolor, como si yo pudiera sentir el dolor del otro. Esa es la palabra. La empatía puede tener una manifestación orgánica en este pedacito de cerebro. Y los pedacitos de cerebro no funcionan por separado, sino que la comunicación entre uno y otro puede terminar dándonos mucha información sobre el dolor. La zona es resaltada con verde, la corteza anterior del cíngulo, parece estar relacionada con la aversión del dolor. Cuando por alguna razón se hace una cingulotomía, cuando se lesiona quirúrgicamente o por alguna otra razón el cíngulo, la persona o el animal que tuvo esa lesión pierde la capacidad de tener aversión al dolor. Le pierde el miedo, le pierde la pereza del dolor. Esquizoafectivo. ¿Por qué entré en interrogante? Porque se reportó por lo menos un caso de un paciente con trastorno esquizoafectivo que en lugar de perder la aversión al dolor, terminó teniendo hiperalgesia después de tener una lesión en el cíngulo. Han hecho experimentos un poquito crueles con animalitos, pero que nos han dado muchísima información, que cuando un animal, una ratica,
la ponen a nadar y esta ratica de pronto tiene una neuropatía periférica como una neuropatía asiática, que a pesar de la ratica tiene dolor, normalmente tiene una respuesta de me voy a quedar quieta. Se queda quietecita y flotando en lugar de nada. O al momento de salir del agua, tiene un acicalamiento exagerado por tener ese dolor neuropático. Cuando hay lesiones del cíngulo, se pierden estas respuestas. La ratica igual sigue nadando y no tiene no se acicala exagerada. Cuando se hace una estimulación optogenética de zona anterior del cíngulo. Estimulación optogenética es que tenemos ratoncitos que fueron modificados genéticamente para que las proteínas que veíamos ahorita en la médula espinal, la calca, la C3X, CPL, si mal no recuerdo, respondan a luz y terminen estimulando esa zona específica de el sistema nervioso. Al estimular exageradamente la zona anterior del cíngulo, terminamos teniendo raticas ansiosas, con un comportamiento similar al que tienen las raticas con dolores neuropáticos. En ratones también se puede ver que tienen un comportamiento que casi que podríamos llamar empático. Cuando un ratoncito ve que otro ratón está teniendo dolor, termina teniendo respuestas hiperalgésicas. Y esas respuestas hiperalgésicas parecen estar relacionadas con la conectividad entre la corteza del anterior del cíngulo y el núcleus accumbens. En los ratoncitos también vemos comportamientos afectivos motivacionales, aparentemente evaluativos y cognitivos, como lo que hablábamos ahorita, de cuidar una herida o escapar de un lugar donde se le está generando dolor. Pareciera que estas respuestas están relacionadas con todas estas regiones del cerebro, básicamente el lóbulo frontal. El condicionamiento operativo que tanto estudiaron Skinner y Pavlov, de hacer estímulos positivos y negativos, están relacionados con estas zonas del cerebro, corteza prefrontal y su relación con la corteza anterior del cíngulo. Y se puede hacer una modulación del dolor basada en la expectativa que se puede tener del dolor. Además, parecen también estar relacionados la corteza o las zonas cerebrales del hipocampo, la sustancia periacueductal, el fuente y el cerebelo. Se ha llegado a evidenciar que el condicionamiento operativo es tan importante que las luces o que los sonidos que se le hacen a los ratoncitos antes de darles un analgésico pueden empezar a tener el efecto analgésico antes de tomarse. Aversión y recompensa. Todo esto que hemos hablado puede generar respuestas de que el animalito o la persona esté teniendo conductas que le tenga miedo, que le tenga aversión al dolor o que esté buscando alivio, que esté deseando la recompensa de no tener dolor. Con mucha frecuencia se habla de los efectos benéficos del yoga, pero normalmente cuando se hacen investigaciones sobre yoga, se mira el yoga occidental, que el yoga occidental son asanas, asanas y asanas, posturas, posturas y posturas. Y no se tienen en cuenta las partes sutiles del yoga, las partes filosóficas del yoga. Por ejemplo, raga y dvesha. Estos dos aspectos del yoga son precisamente deseo, raga, muy paradójico que por allá en los 90 había un estilo de música que se llamaba así, y dvesha, que es la aversión. Cuando vos empezás a profundizar en el yoga, más allá de las posturas, empezás a mirar la vida desde los factores que te están generando deseo o aversión.
Y muchas veces al practicar yoga, podés empezar a entrenar las zonas cerebrales que nos facilitan una introspección del deseo y la aversión a tal punto que podríamos en la vida diaria evitar este tipo de molestias como es el dolor. Además de la sustancia acueductal, que ahorita la mencionábamos como muy relacionada con deseo y aversión, esta comunicación entre la mm, la zona, el área tegumentaria periventricular y el núcleo accumbens, esa vía cerebral también está muy relacionada con aversión y recompensa. Desde la sustancia periacuectal que la he mencionado y mencionado y mencionado, y el cuerno dorsal de la médula, hay vías ascendentes y vías descendentes que constantemente están haciendo retroalimentación, amplificación o bloqueo del dolor. Cada una de estas zonas se vuelve interesante porque termina siendo un blanco terapéutico para el manejo del dolor. Desde el punto de vista de los medicamentos, ojalá tuviéramos una polipíldora que actúa sobre todos y cada uno de estos lugares y cada uno de estos mecanismos que hemos conversado. Pero sabemos que tenemos antiinflamatorios no esteroideos que simplemente bloquean un pedacito de la inflamación. Tenemos anestésicos locales, como la lidocaína, que bloquean la conducción nerviosa. Tenemos opioides que actúan sobre el receptor opioide, pero todos tienen un efecto muy localizado. Entonces, se han inventado cosas diferentes para buscar controlar el dolor. Por ejemplo, la estimulación eléctrica del cerebro, como en esa imagen de la izquierda. Parece ser muy efectiva, pero no tiene buena relación costo-efectiva de darle un montón de choques eléctricos a una persona sobre la corteza motora para que vaya cambiando la percepción de cómo percibe el cuerpo. Se ha buscado hacer un entrenamiento de el funcionamiento intrínseco del cerebro. ¿Cómo? Buscando por medio de electroencefalograma hacer diferentes estímulos y explicarle a la persona cuando están activas determinadas zonas del cerebro que actúan sobre la percepción del dolor. Entonces, como está el niño ahí mirando el video, se le va haciendo la retroalimentación inmediata. Eso que usted está sintiendo, eso que está percibiendo en este momento, eso es lo que debe buscar hacer cuando esté percibiendo el dolor. Es un entrenamiento que, de nuevo, no es muy costo efectivo. Y la psicoterapia, la terapia conductiva, aunque también ha mostrado ser benéfica, todavía no tiene buena costo efectividad. Y todo esto para llegar al ejercicio. Y de uno de muchos artículos que hay relacionados con el ejercicio, está esta tabla que cada rengloncito es una investigación diferente que se ha hecho en el ejercicio para el manejo del dolor. Obviamente, como está la tabla completa ya al fondo, no está fácil de ver, pero se las muestro acá, que se buscó causar dolor por estímulos diferentes, estímulos eléctricos, estímulos por temperatura, estímulos por presión o otros estímulos diferentes como inyección de solución salina a una solución hipertónica que puede ser dolorosa. En casi todos los estudios se encontraron que hay efectos benéficos al momento de hacer ejercicio para disminuir la sensibilidad al dolor. Hay muchos estudios en población sana, hay algunos estudios en población patológica, pero hasta el momento no se tiene claridad, no se tiene certeza
de cuál es el medio por el que termina actuando el ejercicio para el manejo del dolor. En humanos es muy fácil uno poner a hacer ejercicio a una persona de diferentes formas. También hay estudios en ratoncitos, que ojalá fuera así de bacano, como con los hombres. Vos ves a tres, digamos cuatro, para que sea para cuatro hombres juntos, y soltas un balón, y nos ponemos de acuerdo para 2 contra 2 coger el balón a patadas. Es muy fácil poner a unos hombres de acuerdo para que se muevan. Los ratoncitos no están a las buenas como están estos acá. Obviamente ya están haciendo el condicionamiento de el refuerzo positivo de tenga el mecato. A los ratoncitos normalmente los echan en agua y el agua se está moviendo, entonces sí o sí les toca nadar. O los ponen en una rueda y sí o sí les toca caminar. Hay algunos que cuando los ratoncitos viven al lado de la rueda también pueden hacer ejercicio espontáneo. Esos 3 tipos de ejercicio se han utilizado en ratoncitos. En humanos ha sido cicloergómetros, caminada, muchas formas diferentes. Se ha encontrado que el ejercicio tiene efecto benéfico sobre estas vías moduladoras, pero no se tiene claridad de cuándo, cómo, en dónde actúa una específicamente y cuándo actúan varias. De hecho, por ejemplo, en la vía de los opioides, se pone a la persona a hacer ejercicio y antes de hacer ejercicio, a un grupo control se le da naloxona. En teoría debería bloquear el efecto del opioide. Pero dependiendo del ejercicio, hay muchas personas o muchos animales que a pesar del bloqueo de la vía de los opioides, tienen efecto analgésico. Pero hay otros estudios que dicen que no tienen efecto analgésico. Es tan complejo esto que es difícil decir, única y exclusivamente pasa por acá. ¿Qué tienen en común? Que la célula termina hiperpolarizada. ¿Por qué? Porque sacamos potasio o porque bloqueamos la entrada de sodio de calcio. Es exclusivamente de los opioides. La vía de los endocannabinoides, la vía de las catecolaminas, la vía de la serotonina tienen en común óxido nítrico, GMP cíclico, la bomba sodio-potasio y la salida de potasio de la célula. Si sacamos potasio, la célula está hiperpolarizada, es más difícil que duela. El ejercicio, los protocolos que se han utilizado para el manejo del dolor son muchísimos y muy diferentes. Específicamente en la activación de la vía de los opioides, se ha encontrado que es muy intensa cuando se hacen ejercicios por encima del 85% de la frecuencia cardíaca máxima para la persona. Son ejercicios bastante intensos. Al activar los endocannabinoides, al activar las endorfinas, posiblemente ponemos a que cada uno de estos receptores que estamos viendo en la imagen esté teniendo un efecto benéfico para disminuir el dolor en la persona. Esta imagen la vimos ahorita y acá vamos a hablar de prácticamente todas estas vías de estas zonas neuronales que hay dentro del encéfalo. Y mirando los colores que teníamos ahorita, la serotonina actúa aquí, en la médula rostral, rostral anterior. No recuerdo el nombre exacto. Rostro ventral médula. Rostro ventral médula. Las catecolaminas actúan aquí y aquí abajo. Esta es el cuerno posterior y actúan también en los ganglios dorsales. Los opioides actúan aquí, aquí. Perdón, este no era opioide, el azul era endocannabinoide. El opioide era el verdecito que actúa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, teóricamente con el ejercicio podemos tener acción sobre prácticamente todas las zonas del cerebro que están actuando sobre el dolor.
y bloquea vía serotoninérgica, noradrenérgica, además de la endocannabinoide y la opioide que mencionamos más atrás. El ejercicio tiene efectos no solamente sobre los neurotransmisores, sino que el ejercicio puede hacer que también se liberen citoquinas de diferentes células. Al hacer ejercicio en la circulación periférica y en los tejidos, podemos hacer que muchas citoquinas terminen actuando sobre las células inmunológicas y teniendo efectos agudos que no se le deben un montón de citoquinas proinflamatorias. Pero esas citoquinas proinflamatorias terminan teniendo un efecto crónico de disminución de la inflamación. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Principalmente influye el origen de las citoquinas. Miremos, para no complicarnos la vida, interleuquina 6, interleuquina 6. En el tejido adiposo, en el tejido vascular, disminuimos la liberación de interleuquina 6 al momento de hacer ejercicio. En el tejido muscular, aumentamos la producción y liberación de la interleuquina 6. ¿Qué termina pasando? Que el tejido adiposo y vascular constantemente están liberando las citoquinas. El ejercicio la bloquea y libera desde un tejido dependiente de la actividad un pico muy alto de citoquina. Ese pico y esa posterior desaparición de la interleuquina 1, 2, 3 o 4 horas después de haber hecho ejercicio, dependiendo del tipo de ejercicio que se realizó, hace que las respuestas del cuerpo a este estímulo inflamatorio termine siendo antiinflamatorio. El origen, la cinética de la liberación de la interleuquina termina teniendo un efecto antiinflamatorio, así sea una interleuquina proinflamatoria. Laura, ¿qué ibas a decir? Paciente, porque finalmente esa liberación continuada es la que genera el desestímulo doloroso. Ahora un duro cerquita. Que donde adrenalina y la liberación de la interleuquina siempre se va a dar en los tejidos, pero es la forma de la liberación lo que nos va a generar ese efecto. Entonces, el hecho de que no se va a liberar de forma continua, sino por picos, es lo que genera, lo que más va a beneficiar al paciente en el manejo del dolor. Entonces, no es que no se produzca, se va a producir, porque mucha gente creería que no, pero es la forma de producción que es lo que va a generar ese efecto tan potente en el paciente. Entonces hay que trabajarlo mucho porque realmente uno sí lo ve y cuando lo mide y cuando se ve cómo se modula, es muy bonito desde lo fisiológico. Y en mediano y largo plazo, la modificación en la composición corporal también termina haciendo un efecto antiinflamatorio. El tejido graso de por sí tiene un efecto proinflamatorio porque libera un montón de adipoquinas y tiene macrófagos tipo M1 que son proinflamatorios. Al disminuir el tejido graso, la cantidad total de tejido graso que hay en el cuerpo, vamos a disminuir ese fenotipo proinflamatorio, vamos a favorecer el fenotipo antiinflamatorio y vamos a modificar la presentación de macrófagos M1 por macrófagos M2 que son más antiinflamatorios. No solamente en tejidos periféricos, sino que en tejidos centrales también se ha visto efectos del ejercicio por medio de sustancias que tienen efecto más allá. Eso se podría decir directamente hormona. El ejercicio hace que se liberen hormonas del tejido graso y del tejido muscular que terminan actuando sobre el sistema nervioso central y terminan liberando factor de crecimiento neural, brain deriver, factor estimulante de neuronas derivado del cerebro. Se estimula neurogénesis, se mejora la cognición y el estado de ánimo
y se mejora la plasticidad cerebral. En la médula espinal, en un evento de ejercicio agudo, hacemos que aumente la adrenalina y el cortisol. En el músculo liberamos episódicamente la interleuquina 6 y esto sobre el sistema humoral hace que baje el factor de necrosis tumoral y nos aumente el antagonista del receptor de interleuquina 1 y nos aumente la interleuquina 10, que es antiinflamatoria, parecido a lo que ya mencionamos del tejido adiposo. Y en el tejido linfoide aumentamos interleuquina 10 y mejoramos la presentación de las células inmunes periféricas. Hablar de las ejerquinas, de las sustancias inmunológicas que liberan el cuerpo en el ejercicio, es muy bonito, pero es un poquito complejo. Y es una de las cosas que infortunadamente haría que esta charla, en lugar de durar 1 horita, termine durando 2 o 3. Pero aquí en esta imagen vemos varias sustancias que ya se reconocen como hormonas de origen muscular, como la iricina, la mionectina, la miostatina y la musclina. Y es muy bonito reconocer al músculo como órgano endocrino. Quise resaltar esto. Yo creo que se dieron cuenta que no saqué un extracto hasta ahora sí específico de ninguno de los artículos que están descritos ahí en bibliografía en cada diapositiva, porque está muy relacionado con algo que hablamos en una conversación previa. Se ha descubierto que cuando hay un dolor, no solamente se ve alterado el funcionamiento de la neurona, sino de las células que están alrededor de la neurona. Las células de la glía, la microglia, pueden ver alterado su funcionamiento cuando la neurona está percibiendo la nocicepción. Esto relacionado con este artículo que es de lo más loco y lo más bonito que me he encontrado en la vida. Aspectos de mecánica cuántica en la patofisiología del dolor neuropático. Estos manes hicieron una investigación brutal que llegaron a desarrollar fórmulas matemáticas de lo importante que es la distribución de los electrolitos en el espacio intersticial al momento de hacer una neuroconducción. Estas dos cositas, diapositiva anterior a esta, puede uno decir con toda seguridad, si afectamos lo que hay en el microambiente en el que está una célula, si sacamos los electrolitos que hay aquí y los movemos para otro lado, podemos evitar que otra célula tenga disponible estos electrolitos para su funcionamiento normal. En español, si tengo una neurona ocupando todo lo que hay en el microambiente, la neurona que hay al lado posiblemente no tenga la facilidad de hacer el trabajo que debe hacer, porque le están quitando la materia prima. ¿Por qué les digo todo esto? Porque una de las cosas que no se considera en las investigaciones que hacen del ejercicio es qué tanto influye tener el cerebro ocupado sintiendo el cuerpo al momento de hacer ejercicio, como para que no tenga forma de sentir dolor. Las intervenciones con ejercicio que tienen resultados más bonitos al momento de tratar dolores y de tratar enfermedades crónicas son enfermedades que influyen en el desarrollo de la conciencia corporal, como el yoga, como el pilates, como el tai chi, como el qigong, entre otras. Pero ese desarrollo de la conciencia corporal no es fácil de medir. O no sé siquiera si el investigador lo haya considerado en algún momento. Estas dos diapositivas soportan eso que les estoy diciendo. Esta formulita que veían ahí, básicamente habla de dónde están los electrolitos. Al lado y lado de la membrana, el tamaño de la membrana, las diferentes longitudes que puede tener el canal
como para poder predecir cómo se va a comportar la neurona en esa transmisión del dolor. Magee tiene unos libros brutales en lo que tiene que ver con valoración física, que tiene que ver con ejercicio, con fisiología del ejercicio. Y en estas dos imágenes resume de una forma casi absurda porque una persona puede tener dolor en el aparato locomotor. Y ese dolor en el aparato locomotor casi que lo podríamos señalar como debilidad muscular, como está en este flujograma de la derecha. Si la persona tiene debilidad muscular, pues va a tener un daño en la articulación que va a hacer que la deje quieta, que entonces va a hacer que el músculo se vaya deteriorando y tenga una atrofia. Esa atrofia va a causar más debilidad muscular, que va a causar más daño articular, que va a causar más inmovilidad, que va a causar más deterioro muscular. Tenemos muchísimos pacientes que tienen dolor por debilidad muscular. Tenemos algunos otros pacientes que tienen dolor porque tienen espasmo muscular. ¿Qué pasa si un músculo tiene espasmo? Va a doler. ¿Qué pasa si ese músculo duele? No va a circular bien la sangre en ese músculo. Si un músculo no tiene buena circulación sanguínea, va a tener espasmo. Si tiene espasmo, duele. Si duele, tiene menor circulación. Tiene espasmo, dolor, menor circulación. Básicamente lo que yo hago en consulta, cuando un paciente me llega con dolor articular, que no he podido encontrar el primer paciente que tenga dolor articular puro, siempre está pegado de un musculito que está doliendo, es identificar cuál de estos dos factores está más relacionado. A veces llega con las dos. A veces el espasmo, es consecuencia de la debilidad muscular, sobre todo cuando son músculos tónicos. Un músculo tónico es el que mantiene un tono constante a lo largo del día para mantener la postura. Los músculos de la espalda, por ejemplo, nos mantienen en vertical. Hay músculos fásicos que nos ayudan a hacer movimientos más específicos, pero los músculos del dorso, las lumbalgias, las dorsalgias, las cervicalgias, normalmente tienen esta combinación maluquita. El músculo está débil y está hipertónico. El músculo está débil, hay que trabajarlo, hay que ponerlo a hacer fuerza. Pero si está hipertónico y lo pongo a hacer fuerza, va a generar más espasmo, va a generar más dolor. Normalmente tiene espasmo, lo único que necesita son unos estiramientos. Y los pacientes salen con fórmula de estiramientos que en 2 minuticos, bien dedicados, todos los días en la casa, mejoran. El problema es que a veces no son capaces de dedicarse a sí mismos esos 2 minutos. Esa debilidad muscular también mejora, pero necesita un poquitico más de tiempo. Desde el punto de vista del ejercicio, la doctora Evelyn les dijo algo que pudo ser un poquito confuso la otra vez. No, es que siempre hacemos lo mismo. Sí, sí hacemos lo mismo, pero no hacemos lo mismo. ¿Por qué ella les decía que hacemos lo mismo? Porque en ejercicio nosotros no miramos el diagnóstico base de del paciente, sino que nosotros miramos algo muy parecido a esta tabla. Desde la lesión, desde el daño que tuvo el paciente, que pudo haber sido una lesión deportiva, pudo haber sido cualquier tipo de accidente, o puede ser una lesión inflamatoria, como las enfermedades inmunológicas, miramos clínicamente cómo está ese paciente. Si está en una fase inflamatoria, como se ve a la izquierda, si está en una fase de proliferación, como está en la mitad, o si está en una fase de maduración o de remodelación, como está a la derecha, dependiendo si la persona, ya sea por tiempo, por clínica, está en alguno de estos 3 lugares, no importa si tiene una lumbalgia porque tiene una escoliosis, porque tiene un espasmo, porque tiene una debilidad, si está en fase inflamatoria, nosotros enfocamos que vamos a hacer una fase de rehabilitación, fase 1. En la fase 1 nos enfocamos en reducir o regular la inflamación, en proteger la zona afectada para que no empeoremos el daño, en evitar que haya un deterioro del resto del cuerpo y en mantener hasta donde se puede una
funcionalidad. Pasada la inflamación y estamos en fase de proliferación, empezamos a buscar la mejoría de arcos de movimiento, buscar mejorar la cicatrización, buscar mejorar el reclutamiento de los músculos y fortalecer los músculos que hay alrededor. Después, en una fase 3, que es de remodelación, ya queremos mantener los rangos de movilidad, mejorar la fuerza, no solamente de la articulación, sino de todo el cuerpo, mejorar el control del cuerpo e iniciar estímulos que impliquen el impacto de forma progresiva. Esto es lo que normalmente se hace clínicamente. Hablando de deporte, hacemos una fase 4 y una fase 5, que es una rehabilitación que vaya un poquitico más allá de la funcionalidad. Primero, que la persona sea capaz de volver a entrenar y después de volver a entrenar, volver a competir. Todo esto lo hacemos enfocados en las capacidades físicas del paciente, condicionantes y no condicionantes, coordinativas y no coordinativas, que las podemos ver muy relacionadas con el neurodesarrollo, con los hitos del neurodesarrollo de pediatría. Las podríamos ver como una pirámide del desarrollo. En la base hay capacidades para movernos. En el centro, factores que condicionan la tarea que se va a integrar. Y en la cúspide, los gestos que ya tienen que ver con un gesto deportivo como tal. La base, lo primero que habría que trabajar, estabilidad, propiocepción, equilibrio. Asociado a movilidad, la simetría, no solamente izquierda-derecha, sino anterior-posterior, agonistas-antagonistas, cráneo-caudal, y el control consciente que está haciendo la persona de su cuerpo. En el centro de la columna está la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la coordinación, y en la cúspide ya lo que tiene que ver con el gesto deportivo específico. Todo esto es muy teórico. Desde el punto de vista práctico, a veces me pasó con Pacho cuando estábamos empezando el programa, que como estábamos a 5 pasos de distancia entre la puerta del consultorio de él y la puerta del consultorio mío, él con las ganas de ayudarle al paciente, le decía, ves que tengo un paciente con síndrome del manguito rotador, ¿qué ejercicio le mando? ¿Qué ejercicio le mando? Pues estas últimas 8 diapositivas tienen la teoría para deducir qué ejercicio le mando. No, son muchos los ejercicios que se le pueden mandar. Por eso, pero es que desde el punto de vista de entender esto, es muy fácil entender qué ejercicio se le va a mandar, dependiendo de cómo está el paciente, dependiendo de qué tan inflamado esté, dependiendo de qué tanta movilidad tenga, dependiendo de qué tanta fuerza tenga, se le manda un ejercicio u otro. Infortunadamente, los pacientes que son ambulatorios, cuando les mandamos más de 4 ejercicios, se confunden y les cambian la técnica a todos. Infortunadamente, el nivel de atención que tienen a veces en consulta no da para mandar más de 3 o 4 ejercicios, porque afortunadamente tenemos un modelo en que hacemos una atención multidisciplinaria. Pero si la doctora Diana llega y les da un montón de información desde reumatología, salen después para enfermería y les dan un montón de información, salen para nutrición y les dan un montón de información, salen para medicina deportiva y les dan un montón de información, el paciente sale de aquí cabezón y no entiende nada de lo que debe llegar a hacer a la casa. Entonces, desde toda esa educación que le queremos dar a cada paciente, a veces nos toca también simplificar al máximo y decir 1, 2, 3 ejercicios por consulta. Paciente con síndrome de manguito rotador. Si está con músculos hipertónicos, le mando 2 o 3 estiramientos muy específicos del músculo que más afectado está. Pero si es evidente la debilidad, se le mandan 2 o 3 fortalecimientos básicos. El primer principio de la formulación del ejercicio es la individualización. Entonces, lo que dicen los libros de medicina interna, de reumatología,
de 300 minutos de ejercicio aeróbico de baja intensidad, ojalá todos los días por semana, o 150 minutos de moderada o alta intensidad, es mejor no escribirlo en la historia clínica. ¿Por qué? Pues primero porque el paciente no lo entiende. Y si estamos de malas y si lo entiende, puede haber complicaciones. Porque si una persona tiene dificultades para caminar, la doctora Laura y yo le mandamos ejercicios que faciliten que ese paciente camine. Le mandamos ejercicios que le faciliten estar de pie. Le mandamos ejercicios que le faciliten estar fuerte para que tenga independencia motriz. Los libros de reumatología de medicina interna dicen, haga ejercicio caminando o en bicicleta. Y si un paciente que escasamente es capaz de caminar, lo mandamos a montar en bicicleta, de pronto se nos cae y se nos aporrea. Entonces es mejor evitar ese tipo de recomendaciones y mandárnoslos a nosotros para arriba para hacer la recomendación individualizada. Que algunos pacientes los manejamos ambulatorios, a algunos que les vemos la dificultad para entender por falta de entrenamiento motriz, cognitiva, coordinativa, muchos niveles de dificultad, entonces necesitan ejercicio supervisado y esos son los que hacemos venir aquí a que los maneje la doctora Evelyn. Con la dificultad que también tenemos muchos pacientes que vienen de lejitos. Entonces, esto se convierte no solamente en una situación asistencial, sino que tenemos muchas barreras sociales que nos dificultan el manejo de estos pacientes por medio del ejercicio. Ariga, muchas gracias por su atención. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen comentarios? Respecto a lo que se hace. La única que la grabación la